Hola a todos mis queridísimos espectadores. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí, en este nuestro espacio donde desgranamos las maravillas de la vida y las claves para alcanzar esa plenitud que todos anhelamos. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que, les aseguro, tiene el poder de transformar completamente nuestra perspectiva. Hablaremos de algo que todos buscamos, algo que a veces parece esquivo, pero que con las herramientas adecuadas y la mentalidad correcta, puede convertirse en nuestra realidad más sólida y duradera. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es ese secreto, esa clave maestra, que nos permite mantenernos firmes ante las adversidades, que nos permite sonreír incluso cuando el mundo parece conspirar en nuestra contra? Hoy, mi gente, desvelaremos la esencia de tener una felicidad que es, sencillamente, inquebrantable. Y sí, ya sé lo que están pensando, suena un poco a utopía, ¿verdad? Pero les prometo que vamos a aterrizarlo, a hacerlo tangible, a descubrir juntos que esa felicidad inquebrantable no es un regalo del destino, sino una decisión, una elección consciente que podemos tomar cada día. Así que si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Cada semana traemos contenido que busca inspirarlos, guiarlos y acompañarlos en este maravilloso viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Vamos allá. Imaginen por un momento, piensen en todas esas cosas que nos hacen felices. Un viaje inesperado, un logro profesional, la risa de un ser querido, esa comida deliciosa que tanto nos gusta. Son momentos, destellos de alegría que iluminan nuestros días. Y son maravillosos, por supuesto. Pero ¿qué pasa cuando esos destellos se apagan? ¿Qué sucede cuando la rutina nos abruma, cuando los problemas surgen, cuando las decepciones aparecen? Ahí es donde a menudo nuestra felicidad se tambalea, se resquebraja e incluso, en ocasiones, se desmorona. Y es precisamente ahí donde entra en juego la idea de esa felicidad inquebrantable. No estamos hablando de vivir en un estado de éxtasis constante, eso sería poco realista y francamente agotador. Estamos hablando de una base sólida, de un estado interno de bienestar que nos permite navegar las tormentas de la vida con serenidad y resiliencia. Es como tener un ancla profunda que nos mantiene firmes, independientemente de las olas que azoten la superficie. Entonces, ¿cómo construimos esa fortaleza interior? ¿Cuál es esa decisión final que debemos tomar? La primera piedra angular, mis amigos, es la autoaceptación radical ***. Y cuando digo radical, me refiero a aceptar todo de nosotros mismos, nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestras luces y nuestras sombras. A menudo pasamos la vida intentando encajar en un molde, tratando de ser la persona que creemos que los demás quieren que seamos, o la persona que nosotros mismos imaginamos idealmente. Pero esa lucha constante genera un conflicto interno enorme. La felicidad inquebrantable comienza cuando nos decimos a nosotros mismos, aquí estoy, con todo lo que soy, y me acepto plenamente. Esto no significa que dejemos de crecer o de mejorar, para nada. Significa que nuestro punto de partida es el amor propio, no la crítica constante. Es entender que somos seres en evolución, y que cada experiencia, cada error, nos enseña y nos moldea. Piénsenlo así, si están construyendo una casa, no pueden hacerlo sobre cimientos inestables o con materiales de mala calidad. Su propia persona es ese material fundamental, y la autoaceptación es el primer y más importante material de construcción. El segundo pilar, y este es crucial, es la gestión de las expectativas ***. Vivimos en un mundo que nos bombardea constantemente con imágenes de la vida perfecta. Redes sociales, películas, publicidad, todo nos vende una idea de éxito y felicidad que a menudo es inalcanzable o simplemente irreal. Cuando nuestras expectativas son desproporcionadas o no están alineadas con la realidad, la decepción está garantizada. La felicidad inquebrantable no depende de que todo salga exactamente como lo planeamos, sino de nuestra capacidad para adaptarnos y encontrar valor en lo que sucede, incluso cuando no es lo que esperábamos. Aprender a tener expectativas realistas sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre la vida en general, nos libera de una carga inmensa. Es como si estuviéramos esperando un Ferrari y nos llega un coche fiable y cómodo. Si la expectativa era tener un deportivo de lujo, nos sentiremos defraudados. Si la expectativa era tener un medio de transporte seguro y funcional, estaremos encantados. Se trata de ajustar la mira, de ser más compasivos con nuestras propias esperanzas. Ahora hablemos de un componente que a menudo pasamos por alto, pero que es vital, la ***gratitud ***.
La gratitud no es solo decir gracias cuando alguien nos da algo. La gratitud es una forma de ver el mundo, una perspectiva que nos permite apreciar las cosas buenas, por pequeñas que sean. Cuando nos enfocamos en lo que nos falta, nuestra mente se llena de carencias y de insatisfacción. Pero cuando cultivamos la gratitud, empezamos a notar la abundancia que nos rodea. La sonrisa de un extraño, el sol de la mañana, una conversación interesante, un techo sobre nuestras cabezas. Cada una de estas cosas, por trivial que parezca, es un motivo para sentirnos agradecidos. Y cuando esa gratitud se convierte en un hábito, incluso en medio de las dificultades, encontramos pequeños oasis de paz y alegría. Imaginen empezar cada día escribiendo 3 cosas por las que están agradecidos. Al principio puede costar, pero con el tiempo su cerebro se entrena para buscar esos motivos de agradecimiento y eso, créanme, cambia la química de su ser. La gratitud es como un bálsamo para el alma, que suaviza las asperezas y realza los colores de nuestra existencia. Otro elemento indispensable en la construcción de esta felicidad inquebrantable es la resiliencia. Y aquí es donde entra en juego la idea de que la felicidad es una decisión. Ser resiliente no significa no sentir dolor o no ser afectado por las adversidades. Significa tener la capacidad de recuperarse, de aprender de las caídas y de seguir adelante con una fuerza renovada. La resiliencia se cultiva practicando la resolución de problemas, buscando apoyo en nuestra red social, y sobre todo, desarrollando una mentalidad de crecimiento. Una mentalidad de crecimiento popularizada por la psicóloga Carol Dweck, es la creencia de que nuestras habilidades y talentos pueden ser desarrollados a través del esfuerzo, la dedicación y el aprendizaje. En lugar de ver un obstáculo como un muro infranqueable, lo vemos como una oportunidad para aprender, para fortalecernos y para descubrir nuevas capacidades. Piensen en los atletas de élite. ¿Cuántas veces se han lesionado? ¿Cuántas veces han perdido? Pero su resiliencia, su determinación, les ha permitido levantarse, recuperarse y volver a competir, a menudo más fuertes que antes. Esa es la esencia de la resiliencia. Ahora, quiero hablarles de algo que muchos de nosotros luchamos por comprender, la desapego saludable. Y esto puede sonar contradictorio porque amamos a nuestras familias, a nuestras parejas, a nuestros amigos. Pero el desapego del que hablo no es una falta de amor, sino una liberación de la necesidad, de la dependencia emocional. Cuando nos apegamos de forma excesiva a personas, cosas o resultados, nuestra felicidad se vuelve vulnerable. Si esa persona se va, si esa cosa se pierde, si ese resultado no se da, nuestra felicidad se desmorona con ellas. El desapego saludable implica amar plenamente, pero entendiendo que cada ser, cada circunstancia, es temporal. Significa encontrar la felicidad en uno mismo, de forma que nuestra alegría no dependa de la presencia o ausencia de factores externos. Es como tener un jardín. Amas tus flores, las cuidas, disfrutas de su belleza. Pero sabes que cada flor tiene su ciclo y que un día se marchitará. Y eso no te impide disfrutar de su belleza mientras está ahí, ni te impide plantar nuevas semillas para el futuro. Es una aceptación de la naturaleza transitoria de la vida. Y finalmente el componente que une todo esto, la decisión final elegir activamente la felicidad cada día. No se trata de esperar a que la felicidad nos encuentre, sino de ir activamente en su búsqueda. Esto significa tomar decisiones conscientes que promuevan nuestro bienestar. Puede ser tan simple como elegir comer algo nutritivo en lugar de comida procesada, salir a caminar en lugar de quedarnos en el sofá, dedicar tiempo a un hobby que nos apasiona, o simplemente recordarnos a nosotros mismos las cosas buenas de nuestra vida. Significa ser el capitán de nuestro propio barco, dirigiendo nuestro rumbo hacia aguas más serenas y luminosas. Es un compromiso diario, a veces arduo, pero increíblemente gratificante. Es como ir al gimnasio. No vamos una vez y esperamos estar en forma para siempre. Vamos regularmente, hacemos el esfuerzo y con el tiempo vemos los resultados. Nuestra mente y nuestro espíritu funcionan de manera similar. En resumen, mis queridos amigos, esa felicidad inquebrantable que todos anhelamos no es un mito, sino una posibilidad real. Es el resultado de una construcción consciente edificada sobre pilares sólidos, la autoaceptación radical, la gestión de las expectativas, la práctica de la gratitud, el cultivo de la resiliencia, el desapego saludable y sobre todo, la decisión diaria de elegir la felicidad.
No se trata de evitar el dolor, sino de aprender a navegarlo con gracia y fortaleza. No se trata de que todo sea perfecto, sino de encontrar la perfección en la imperfección de la vida y en la nuestra propia. Ha sido un placer inmenso compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero de corazón que este vídeo les haya aportado valor, les haya inspirado y les haya dado herramientas prácticas para comenzar a construir su propia felicidad inquebrantable. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál de estos pilares les resuena más? ¿Qué estrategias usan ustedes para mantener su bienestar? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y si este contenido les ha gustado y les ha sido útil, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a que más personas puedan encontrar este mensaje. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que crean que pueda beneficiarse de estas palabras. Y si aún no son parte de esta maravillosa comunidad, hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias de todo corazón, por estar aquí, por su tiempo, por su energía. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y cultiven esa hermosa felicidad que llevamos dentro. Adiós.